Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias y buen día a todos. Primero, quiero comenzar comentándoles una reflexión que en su momento les compartiremos con un cálculo específico, con una estimación bastante más determinante. Es obvio que por todo lo que sucedió en el mundo y sucedió en el país, eh, por el COVID, eh, todas las empresas, todos los negocios salvo algunas excepciones, van a terminar el año vendiendo bastante menos que lo que se tenía estimado. Y hablar de producir o de vender menos es hablar de recaudar menos. Toda la recaudación, el IVA, el ICR y el IEPS, si bien los cierres serán en abril próximo, marzo y abril próximo, la mayoría de estos, los cierres fiscales, pues no hay una forma, no hay una manera que no haya un impacto económico en estos muy importantes fuentes de recaudación. Es por ello que de bote pronto este presupuesto de ingresos se ve muy alegre, se ve con cifras bastante alegres propiamente. Eh, Creemos que, y creo especialmente, que se está subestimando la situación de la imperante, importante, determinante baja de ingresos de los negocios, las empresas que son quienes pagan los impuestos. Si cierra el año con un 20% de caída en el PIB, pues posiblemente estemos hablando, habrá que hacer investigaciones, averiguaciones, indagaciones más complejas y más profundas, que estos impuestos vayan a tener un impacto equiparable a la disminución del PIB. Pero bueno, eso seguramente más adelante les daremos a conocer una posición y una versión más con elementos bastante ya más determinantes, obviamente teniendo como fuente de información aparte de las fuentes nacionales e internacionales como la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, entre otras, que empiezan a hacer estimaciones para Latinoamérica. En el caso de lo que hemos analizado de material para compartirles el día de hoy, les queremos comentar, y parte de lo que ya les anticipé, que el presupuesto del próximo año pues no es más que la crónica de un desastre ya anunciado. Y lo es porque en vez de buscar las mejores condiciones para millones de familias, pues se siguen privilegiando obras faraónicas que pues están por demás desacreditadas en el mundo. Un Tren Maya que representa pues un esfuerzo depredador del medio ambiente y que si algo no va a haber en las próximas fechas es un turismo pujante, una economía pujante, pues obviamente que si bien nunca se nos ha presentado una estimación de costo-beneficio o de ingresos estimados, pues mucho menos estaría en condiciones de presentarla en este tiempo y se le sigue apostando una cantidad muy importante de presupuesto a este proyecto que lamentablemente nace muerto. Al igual que el proceso de la construcción de esta mega empresa contaminante del Pemex, que ahora que se denomina Dos Bocas, esta refinería, pues obviamente también es un proyecto que nace muerto al producir algo que en el mundo su tendencia pues es desplazarlo como este tipo de energías. Y pues que se diga de la ocurrencia del aeropuerto de Santa Lucía, que nada más los estudios que se van solicitando, ya se ha anunciado que se van a tardar al menos un año y medio. Entonces, se le siguen destinando fuertes cantidades de dinero a proyectos que han nacido sin esencia, sin espíritu, sin ninguna viabilidad en este gobierno. ¿Qué se puede esperar de un presupuesto que reduce un rubro tan importante? Y esto ya lo digo como presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, que disminuye el presupuesto de la SEDATU, que disminuye el presupuesto de la orientación para que las familias mexicanas tengan acceso a una vivienda digna. En mi calidad de presidente de esta comisión, les quiero manifestar de una manera enérgica mi condena a este presupuesto y quiero comentarles y compartirles algunos datos. En el presupuesto del programa de acceso al financiamiento para las soluciones habitacionales, si bien muestra un incremento importante para este 2021, comparado al del 2020, todavía está muy lejos de alcanzar su máximo histórico. Nada más, por ejemplo, les comparto que el 2018, un año en donde ya venía a la baja, en el último año del presupuesto del presidente Peña Nieto,
este rubro, que era 6.800 millones, en el 2019 lo disminuyen drásticamente a 1.700, en el 2020 a 1.400, y ahora para el 2021 tiene una recuperación aparente de aproximadamente 2.700 millones, se va a 4.100 millones. Este presupuesto es el más importante del rubro de vivienda, y ha tenido un alcance hasta de 10.000 millones en algunos momentos. Cuando el presidente Calderón estaba en funciones, eran montos bastante más importantes y fueron precisamente esos años donde más viviendas se construyen en todo México. Hoy la cantidad de construcción de vivienda en México, vivienda nueva, la que demandan las nuevas familias mexicanas, pues lamentablemente se ha visto muy disminuida precisamente por la disminución de este presupuesto. Si bien pudiera sonar alegre este incremento de 2020 al 2021 de 1.400 a 4.100 millones, todavía deja mucho que desear al peor presupuesto que tuvo el presidente Peña en este rubro, que fue 6.800 millones. Se tendrían que destinar en lo que se estaba promediando años anteriores, que era al menos 12.000 millones de pesos. El año pasado y el antepasado, y se acordó por unanimidad en el Senado, solicitamos a la Cámara de Diputados que este rubro fuera precisamente de al menos 10.000 millones de pesos para poder tener un alcance de subsidio a la vivienda para los trabajadores que con su salario todavía no tienen acceso a la vivienda, ser alcanzable la adquisición de la misma. Recordemos que si bien ha habido un incremento muy importante en el salario mínimo, hoy en día ya oscilan los 3.500 pesos, todavía este salario no permite que se pueda alcanzar el enganche y el crédito para una casa de un valor de 320, 330, 340 mil pesos, que es la vivienda más barata en México, una vivienda construida con lineamientos que establece la Ley Nacional de Vivienda. Todavía este salario de 3.500 no hace alcanzable este financiamiento, y por lo cual se requiere de un apoyo del gobierno, lo que se ha conocido y reconocido como el subsidio a la vivienda, que se nutre de recursos de lo que ya les hemos comentado. Tenemos que tener presente que este país tiene un rezago de más de 10 millones de viviendas, y que todas las viviendas que se están dejando de producir, y acomodar y adquirir en México, que tenemos una demanda de alrededor de 600,000, y que estos 2 primeros años del presidente Andrés Manuel difícilmente se han llegado a construir y otorgar más de 200,000 por año. Pues todas las que se hagan de producir, esa brecha entre las 200 y las 600,000, pues nomás le estamos abonando al rezago de la vivienda. Al menos 200, 300 y hasta 400,000 casas cada año. ¿Y qué hace el presidente para que las familias mexicanas puedan hacerse un patrimonio? Pues lamentablemente esto, reducir un presupuesto, o en su caso no llevarlo a los presupuestos históricos que ya venían funcionando en el país. Otros programas de la SEDATU que se vieron muy afectados fue el Programa Nacional de Reconstrucción, cual pues, obviamente sabemos que falta todavía mucha tarea por la reconstrucción de las viviendas que se vieron damnificadas, las ciudades que se vieron damnificadas por el terremoto, bajó de 2.100 a 1.100 millones. Y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, INSUS, tuvo una disminución también del 17%, que ya se había disminuido también el año anterior. En el año 2019 se tenían 1.059 millones, en el 2020 916, y ahora para el 2021 759. La Procuraduría Agraria también tuvo una disminución, al pasar de 930 a 861 millones. Y la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, tuvo otra disminución importante. En el 2019 el presupuesto fue de 9.400 millones, en el 2020 de 5.534, y ahora para el 2021 de 5.323, o sea, disminuyó todavía más de 100 millones su presupuesto. Esta comisión es sumamente importante también, no solamente para determinar estrategias, sino también para la operación de todos los programas de vivienda del país. Esto es en cuanto al presupuesto que hemos observado desde la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Quisiera pasar ahora al tema de Nuevo León, del presupuesto de Nuevo León. En el caso de lo que le corresponde a Nuevo León, una vez más, se constata que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una clara animadversión hacia los estados productores, los que generan riqueza.
los que más aportan ingresos al PIB, los que más aportan ingresos al sistema fiscal mexicano. Nuevo León es un gran aportante de ingresos y lamentablemente siempre se ve castigado, y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador nos castigan más. El proyecto del 2021 vuelve a premiar la ineficiencia de quienes no tienen capacidad, ni ganas, ni deseo de recaudar, y vuelve a castigar a quienes sí lo tienen. Premia la ineficiencia también de un gobierno, específicamente en Nuevo León, al darle recursos para una obra que se destaca por la falta de transparencia, que se destaca por la falta de procesos de licitación primarios adecuados, porque al día de hoy no se tienen los convenios para tener la adecuada posesión de la tierra, como es la Presa Libertad, a la cual se le está dando una cantidad importante de recursos. Pero se castiga a los municipios de Nuevo León al desaparecer un fondo y reducir otro, que son los fondos más estratégicos y pilares del financiamiento en materia de seguridad. Elimina el Fortasec y debilita el Fortamum. El Fortasec, hay que recordar que en el 2020 tenía un presupuesto de 3,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto para los municipios de Nuevo León? Menos policías, menos equipo y menos seguridad, lo que se va a traducir lamentablemente en una mayor inseguridad. Al señor presidente de la República le queremos decir desde Nuevo León, con todo respeto, que si esto es lo que él quiere para Nuevo León, o mejor dicho, qué le hizo Nuevo León para que quiera esto para nuestro estado. Desde el Senado seguiremos insistiendo y exigiremos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que se sensibilicen y otorguen al menos un recurso de 11,000 millones de pesos para todos los temas de vivienda y se recuperen los recursos en temas de seguridad. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, senador. Empezaríamos con Jorge Chaparro. Jorge, estás conectado, tienes la palabra. ¿Qué tal? Gracias, Sergio. Senador, muy buenos días a todos. Buenos días, Jorge. Preguntarle, senador, ayer los empresarios en la reunión que sostuvieron con la Comisión de Hacienda, lo que exigían o lo que pedían era que hubiera certeza para las inversiones y para las empresas. Es decir, que no se cambiaran las reglas del juego de último minuto y que se respetara las leyes que nos hemos dado los mexicanos. Le hacían el llamado al gobierno federal. Mi pregunta es, ¿no tendrían que haber dirigido más bien ese reclamo hacia el Poder Judicial, que es el encargado de aplicar o de velar que se apliquen las leyes? Porque el presidente de la República, pues bueno, un día dice sí, un día dice no, y evidencia pues su falta de conocimiento de las leyes. Dice que los incentivos que se dieron a la inversión durante una época en la del presidente Calderón son legales, o lo fueron, pero son inmorales. Pues bueno, confunde la moral con la legalidad, y entonces me parece por ese lado. Y la segunda es, bueno, ¿cómo garantizarles a estos empresarios que habrá certeza para poder invertir? ¿Cómo desde el Poder Legislativo y concretamente el Senado, cómo pueden garantizar esa parte? Y Gracias, Jorge. La segunda pregunta, Claro. ¿se la formulo o me contesta esa como usted me diga? Prefiero primero contestarte esto, si me lo permites, Jorge. Mira, coincido contigo en que el llamado debió haber sido también al Poder Judicial, y agrego que también debe ser a nosotros, al Poder Legislativo. Para cualquier giro industrial y comercial, la certeza, la confianza juega un papel preponderante a la hora de decidir invertir en un país o en un estado. Primero, nosotros como Poder Legislativo tenemos que garantizar que aquellas reglas, que aquellas leyes que tienen que ver con fomentar la inversión, la competitividad, la innovación, pues no cambiarlas de una manera drástica ni ahorita en momentos que son muy sensibles, de una manera insensata, como lamentablemente hemos escuchado a diferentes actores de la izquierda querer cambiar esto drásticamente. Por otra parte, obviamente el presidente, al Poder Ejecutivo, para que las leyes, como bien lo comentas, que actualmente tenemos,
se respeten cabalmente. Que si la reforma energética establece el marco para la inversión en energías sustentables, se respete y no se les niegue, como se está haciendo de la Secretaría de Energía, permisos para poder establecer puntos de venta, para poder establecer puntos de generación de energía, para poder conducir energía, para muchas cosas, cuando estas negativas atentan contra el espíritu y con lo que la propia ley de la reforma energética establece. Esto, que si Lozoya fue corrupto, que si era amigo de quién sabe quién y que si recibió una llamada de Salinas y que si le mandó dinero de quién, eso es otro tema. Es un tema que se tiene que ventilar en la Fiscalía y que tiene que generar ahora sí que las penas, las sanciones y las culpabilidades, si estas existen, pero el tema de fondo es completamente otro, el que el presidente, entre otras cosas, nunca ha discutido, no que quería discutir. Y por la otra, como bien lo estableces y lo comentas, el Poder Judicial, a mí me da mucho gusto que en el tema de la reforma energética ha venido resolviendo a favor de los inversionistas para mandar un mensaje precisamente de certeza que el mundo requiere. Entonces, el Poder Judicial tiene que mantenerse en la línea de que se respete la ley vigente. Y si el presidente dice que es inmoral, pues bueno, pues que invite a confesarse a quienes la votamos a favor. Yo la voté a favor y no tengo absolutamente nada de que arrepentirme. Lo volvería a hacer, porque en el fondo, en el espíritu, en lo que verdaderamente hay que discutir, que es el desarrollo de energías sustentables, en eso yo creo que el mundo no puede estar equivocado. Y el presidente, mientras se mantenga con sus criterios de 1970, pues obviamente va a ser muy difícil hacerlo cambiar de opinión. Si quieres, y si contesté tu pregunta, con gusto estoy dispuesto a la siguiente. Muchísimas gracias, senador. Sí, por supuesto que sí. Y la siguiente pregunta tiene que ver, si me regala su opinión. Hemos visto en Chihuahua enfrentamientos entre la población y las Fuerzas Armadas. Ahí hubo, pues lamentablemente, lesionados de ambas partes, tanto de los agricultores como de los soldados. Y pues esto se podría configurar violaciones a derechos humanos. Anoche vimos otro episodio en la Comisión Nacional de Derechos, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Mujeres fueron violentadas ahí por policías. Y esta mañana, bueno, también ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, estamos también teniendo conocimiento de que Hidalgo están, pues las mujeres tomando estas instalaciones de forma violenta y se anticipa que pudiera haber pues allí problemas. La pregunta en concreto es, ¿estamos viendo un Estado autoritario? ¿Qué impacto puede tener el que mantengamos a las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad? ¿Hasta dónde podemos garantizar los derechos humanos de la población? La población, estas manifestaciones, es un hartazgo ante la falta de capacidad de respuesta del propio Estado mexicano. Le agradezco mucho si me regala su opinión. Definitivamente, Jorge. Y contrario a lo que se nos comentó con la designación, pues ahora sí que muy perturbada de Rosario Ibarra de Piedra, recordarás esa votación sobradamente cuestionada en que se iba a tener una comisión de vanguardia, de respeto pleno a los derechos humanos, de garantizarlos, de que iba a ser pues ahora sí que un mecanismo que garantizara los mismos, sensible, abierto a la comunidad, que se señalaran, que se procesaran a quienes los violaran, que iba a tener mecanismos y medidas preventivas para que esto no sucediera, pues lamentablemente estamos viendo todo lo contrario. Es por ello que, inédito, porque yo no recuerdo que hayan sucedido cosas en los estados donde prácticamente se tomaran las instalaciones de las comisiones de derechos humanos por su ineficacia, por su ineficiencia, por su falta de capacidad. Hoy va a ser la constante en nuestro país. Es evidente que no está en buenas manos, es evidente que por ello nosotros en ningún momento pudimos estar ni estaremos a favor de la designación y de quien hoy lo conduce. Y obviamente que estamos completamente en contra de que se utilicen a las Fuerzas Armadas contra civiles, especialmente contra manifestantes, y sobre todo, y que lo hagan de manera muy especial contra quienes se manifiestan en contra de este fallido sistema izquierdista,
faccioso, demagógico que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos de acuerdo en que se use la fuerza pública con todo su rigor y con toda su fuerza con quienes atentan contra la gente inocente, contra narcotraficantes que el presidente va y saluda hasta sus camionetas, con narcotraficantes que el presidente les da el indulto de facto al ordenar su libertad, contra esos que atentan contra la gente inocente, que secuestran, que violentan los derechos humanos desde la fuerza del crimen organizado, pues obviamente que es más que legítimo el uso de las Fuerzas Armadas, porque su capacidad de fuego rebasa por mucho a las fuerzas de orden civil, pero solamente así. Es por ello que estuvimos de acuerdo en la construcción del modelo de la Guardia Nacional, porque sentimos que la fuerza pública con ese rigor y con ese nivel debe de utilizarse contra esos delincuentes, no contra manifestantes, que lo único que están solicitando es que se recupere el orden, la seguridad y la paz en sus comunidades, como en el caso de Chihuahua. Muchas gracias, senador. Tendríamos la pregunta de Rita Cerón. Permítame un segundo. Rita se tuvo que desconectar, pero nos dice, nuevamente Morena pone en la mesa la destitución de la senadora Kenia López como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por no actuar institucionalmente y encabezar la exigencia de renuncia de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra. ¿Qué le responde a las y los morenistas, senador? Yo confío plenamente en el trabajo de mi compañera Kenia. Sé que les duele, que les incomoda, que les molesta que les digan sus verdades, pero sea Kenia, o sea Josefina, o sea Xochitl Gálvez, o sea cualquier senadora del Partido Acción Nacional, como dignos representantes populares, lo seguiremos haciendo. Seguiremos insistiendo en lo que Kenia ha mencionado, aunque les duela, aunque les cale, porque no nos van a orientar ni a orillar, echar mentiras. Todos los diputados del Partido de Acción Nacional nos hemos mantenido firmes. Nadie, aunque lo han intentado, aunque nos han ofrecido, aunque nos han amagado, aunque nos han apretado, hemos declinado en nuestras posiciones y siempre las hacemos públicas, como cuando precisamente fue la designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo recuerdo que todos los senadores del PAN, a diferencia de muchos otros, hicimos público, demostramos nuestro voto. Y así seguiremos, abriendo con toda sensatez y con todo el respaldo de la gente, pues ahora sí que nuestro hablar y diciendo las cosas como son. Yo felicito a Kenia por lo que hace y sanciono a quienes pretenden a través de amedrentarla, callarla. Kenia no lo va a hacer y no lo va a hacer absolutamente ninguna senadora y ningún senador del PAN. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura, estás conectado, tienes la palabra, por favor. Sí, buenas tardes, buenos días. Senador, muchísimas gracias. Tengo 3 cuestionamientos, si no me lo permite. Primero, quisiera empezar con la cuestión de Chihuahua. López Obrador exhibe fotos de políticos por el caso de la presa. ¿No le parece a usted demencial que haga eso, dado que es un problema grave? Y luego de que los políticos, bueno, pues están para eso, para tratar de solucionar algún tipo de conflictos, por lo cual la ciudadanía acude a ellos. De hecho, hay hasta políticos de Morena apoyando esta situación. Y ahora pues han incurrido, están tratando de escalar más el problema. Parece ser que les van a quitar la luz, o se las han quitado ya, están preparando que vaya más la Guardia Nacional a solucionar el conflicto. ¿No cree usted que López Obrador sería el único responsable si el problema escala y se llega a más violencia y a más muertes? ¿Considera que López Obrador sería el único responsable porque en lugar de solucionar sigue dividiendo, sigue exhibiendo, sigue manipulando? Esa es mi primera pregunta, senador. Adelante, senador, por favor. Pues la verdad que Andrés Manuel López Obrador exhiba fotos de políticos que pretenden cumplir cabalmente con su trabajo. Debe, por una parte, darle orgullo a esos políticos que el presidente les da promoción. Espero yo próximamente salir en alguna de esas fotos aquí en Nuevo León encabezando alguna causa que ojalá no se dé, que ojalá no tengamos que salir a la calle a exigirle algunas de sus tantas ineficiencias, porque cada que él incumple
algo, cada que algo le sale mal, pues le va mal a la gente y lo que queremos es que la gente le vaya bien. Y a él le daría pena, pues no estar ahí. O sea, cuando la gente señala como lo que está señalando en Chihuahua y en muchas otras partes del país, esto ahora sí que de esa manera, con esa determinación, pues el presidente debería ser el primero en volar y ver qué está sucediendo, o mandar a su gabinete, a Olga Sánchez Cordero, a Marcelo Ebrard y a otros a intervenir a favor de la gente en todo momento. No que cada manifestación sobre un tema que no le parezca, que no le guste, pretender desacreditarla de esa manera. El presidente le está apostando todo a sus programas electoreros. Yo, obviamente, como muchos más, estamos completamente convencidos que si no estuviera repartiendo recursos a lo largo y ancho del país a través de estos problemas asistenciales, pues su calificación sería completamente otra, que es lo único que tiene para presumir, porque sus resultados, pues no hay absolutamente nada bueno de que jactarse. Pero ¿sería él el responsable si escala la violencia, si hay muertos o otra situación más complicada? Definitivamente que el gobierno federal es responsable de lo que ojalá no llegue a suceder de aquí en adelante. Nadie desea que haya lesionados y muertos, pero es evidente la falta de manejo. Olga Sánchez Cordero está todo el día y parece que de manera exclusiva va trabajando en los temas de matrimonios digo, lésbicos, gays y digo que no con esto nos estamos manifestando en contra, pero bien parece que es únicamente la agenda de ella, al igual que el legalizar el aborto a lo largo y ancho del país, al igual que intervenir en la vida interna de los partidos, al igual que intervenir, como algunos compañeros suyos lo han mencionado, en la vida interna de las cámaras. O sea, trae una agenda propia de 3, 4, 5 temas que obviamente son muy dignos de analizarse y discutirse y de observarse con intereses diversos, pero la agenda de la política interior general del país, que tiene que ver con integridad, con la seguridad de los mexicanos, pues esa la tiene completamente abandonada. Yo quisiera ver pronto, ojalá hoy mismo, a la señora en Chihuahua platicando con todos los sectores que se están pronunciando y buscando la mediación para evitar precisamente que haya lesionados y muertos y violaciones a los derechos humanos. Si usted me lo permite, tengo otra pregunta en relación a la respuesta de López-Gatell, que se burló de manera pues prácticamente cínica de la propuesta que hicieron exsecretarios de salud para contrarrestar la pandemia. Fue, digamos que bochornoso lo que escuchamos de este señor, pero bueno, senador, no es hora ya de que lo denuncien de manera penal, porque tengo entendido que ustedes tenían ya preparadas algunas denuncias penales. ¿No sería ya la hora de denunciarlo ya penalmente por su irresponsabilidad de la muerte de miles de personas con esta mala estrategia? Ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya se está denunciando que Trump pues tuvo una actitud criminal porque, bueno, sabía lo que estaba sucediendo y lo minimizó. ¿No ya es momento de actuar con fuerza contra este señor? Gracias, senador. Sí, hemos presentado varias denuncias penales, especialmente yo creo haber presentado la primera en la Fiscalía y todavía no siquiera nos hablan para ratificarla. Es evidente la protección de la Fiscalía General López-Gatell, quien es un doctor criminal, va a ser, no tengo la menor duda, enjuiciado en su tiempo, en su momento, por actos claros de omisión, de irresponsabilidad con funcionario público. Miles de muertes se deben precisamente a la falta de observancia. Desde el principio, no querer convocar al Consejo de Salubridad General, de no hacerlo sesionar, de no tener determinaciones claras. Y hoy en día, en una actitud pues, más de porro que de doctor, más de porro que de un adecuado titular de un sistema que hoy día tiene una demanda de sensatez y de reglas claras y ciertas y que vemos en este país debido precisamente a esa falta de capacidad y a esa omisión, pues la falta de reglas que en otros países del mundo estamos viendo y que él siempre lo único que hace es destrabarle un poco la narrativa al presidente de estas malas decisiones. Hay el secretario de salud, no lo vemos por ninguna parte y en su calidad de subsecretario, pues lo vemos y lo vemos muy mal. Su renuncia es indispensable
y que sean procesadas estas y otras demandas y denuncias y querellas que hay que presentar es determinante para poner, obviamente, a prueba a la Fiscalía General de la República y posteriormente al Poder Judicial ante un funcionario público, el cual va a cargar, sí moral, pero obviamente esperemos que también legalmente, con la responsabilidad de millones de muertes. Senador, esto significa, por lo que usted dice, que en lugar de tener una actitud de porro, debiera tener humildad para acatar, reflexionar sobre la propuesta que hacen los expertos. Gracias, es todo. Lamentablemente de él ya no se puede esperar mucho. Lo más digno que puede hacer es renunciar por dignidad, y el presidente, ante los resultados que no cabe al mundo, duda alguna de que en México se han tomado muy malas decisiones. Somos el primer lugar en el mundo de funciones y muertes del cuerpo médico, precisamente por la falta de insumos y de material adecuado que una y otra vez López-Gatell negó, que una y otra vez convenció a Andrés Manuel que saliera en sus mañaneras a decir que no era cierto, que había suministros suficientes de material médico a lo largo y ancho del país, lo cual en Nuevo León, en la clínica 6, en la 33 y en todas las clínicas del IMSS, todos los días hay quejas y hay señalamientos de médicos que están en el frente de batalla mencionando que no tienen las medidas de salubridad adecuadas. Pues el responsable es López-Gatell, el responsable es el titular del IMSS, que también se la pasa echando mentiras, Zoe. Entonces, la renuncia de él, de López-Gatell y de Zoe, es lo mínimo que los mexicanos podemos esperar y quienes los representamos en los próximos días. Gracias. Muchas gracias, senador. Finalmente tenemos, y agradecemos a los compañeros de los medios de Nuevo León, nos pregunta Rosy Tobar. Dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son los aspectos más importantes que desatiende el presupuesto federal en el caso de Nuevo León, además de la seguridad? Hola Rosy, ¿qué tal? El dinero que va destinado a los municipios en estas condiciones debe privilegiarse, no debe para nada de buscar cómo disminuirse. La eliminación de los recursos del Fortasec van a lesionar gravemente los alcances de muchos municipios de Nuevo León para contrarrestar lo que evidentemente ante la crisis económica y la pérdida de empleo se va a presentar en los siguientes meses, que es la crisis de inseguridad. Entonces es un presupuesto muy insensible para Nuevo León, para el país, pero especialmente para nuestros municipios. Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey, Guadalupe van a sufrir de afectaciones muy importantes en la eliminación de este fondo. Y el presupuesto que también se ve disminuido en materia de vivienda, pues va a tener un impacto muy serio en la economía de Nuevo León, porque recordemos que Nuevo León ha sido en los últimos años el primer lugar en la construcción y en la asignación de vivienda debido al enorme mercado formal que tenemos. Muchos muchachos que hoy en día están entrando a trabajar a las empresas de Nuevo León y que su mínima aspiración es tener un hogar una vez contrayendo matrimonio, pues lamentablemente ante este presupuesto se van a quedar con las ganas. Dice Manuela García, ¿sabe su opinión sobre la solicitud de recortar presupuesto a los PP para hacer frente a la pandemia? Petición del gobernador, debe ser del gobernador de Nuevo León. A ver, los PP serán los partidos políticos. Sí, me imagino. Ok. Pues obviamente que los institutos, los partidos políticos, los procesos electorales, yo lo he hecho público y lo he insistido, tienen que ver la manera en disminuir los gastos. Si vemos el costo por voto emitido en México es de los más caros del mundo y nuestra economía pues no es precisamente una de las más destacadas ahorita en este momento. Entonces, yo sé que el gobernador lo está haciendo como lo hace todo, con plan con maña, pero evidentemente que los partidos políticos tienen que apretarse el cinturón, los institutos electorales tienen que apretarse el cinturón y que esos recursos que pueden dejar de percibir, pues es muy importante que se etiqueten para ciertamente temas que tienen que ver con la pandemia y con otros temas que van a resultar muy afectados derivados de la misma. De las muy pocas veces que coincido en algo con el gobernador, aunque es el que lo hace con otras intenciones, pero al menos en su narrativa tiene razón.